Su luz radiante más que el sol, su amor y gracia derramó. En él encuentro sanidad, por siempre reinará. No hay nadie como él. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. El vencedor que a la diestra está, ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. En él está la salvación. La cruz nos muestra su amor. Venció la muerte con poder. El Rey de Reyes es. No hay nadie
Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso. Tu espíritu intervino, el verbo se encarnó. Cristo, tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre. Hola, muy buenas noches a todos, bienvenidos a nuestro programa Yo Leo con Alcance. Estamos en nuestro capítulo número 54 y estamos con el libro Los Generales de Dios, leyendo al avivador y general de Dios, John Alexander Dowie. Esta es nuestra segunda parte de este general, gran hombre de Dios. La semana pasada estuvimos hablando sobre él, cómo inició, qué fue de su vida y bueno, hay muchas cosas que hablar de este tema, pero precisamente ahorita ya estamos en la segunda parte para tener más completo todo este análisis, este estudio del libro. Y antes que nada quiero presentarles a nuestra mesa redonda, que siempre es un privilegio estar aquí con... ¡Ay! ¿Se trabó? Dale, ¿No? Que es un privilegio estar con ustedes. Antes que nada, les queremos presentar a nuestros anfitriones, Laurita y José Luis. Hola, ¡Bravo! ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. una Gracias. vez más. Y del otro lado tenemos a nuestra derecha a nuestros pastores Ale y Rubén. Hola, buenas noches. Hello. Hola. Bienvenidos. Y a mi derecha está Solecita. Hola, buenas Hola, noches. Solecita. ¡Bravo! Y un servidor. Entonces, cámara, vaya. Entonces, bueno, como les comentaba, estamos en nuestra parte 2, en nuestro episodio número 2 de John Alexander Dowie, donde vamos a retomar lo que estuvimos viendo, ya iba a decir la clase pasada, yo soy un maestro. Entonces, el programa pasado, entonces, bueno, cedo el micrófono a Solecita. Ay, Eso. muy formal El muchachito. Bueno, pues recordemos que Alexander Dowie fue un escocés nacido en cuna cristiana, y de una familia muy pobre. Él desde niño fue muy enfermizo, con esa enfermedad que lo agobió hasta parte de su adolescencia. Desde pequeño su personalidad de Dowie era que era un niño muy entusiasta, que era muy activo, que le gustaba participar en las actividades de su iglesia. Y también desde pequeño la característica de Alexander Dowie era que él sentía un fuerte deseo, un llamado por servir a Dios de tiempo completo. Él tenía un hambre, una sed por la palabra de Dios, tanto así que a sus escasos 6 años pues se leyó toda la Biblia. Una de sus características es que también era un hombre muy trabajador y que tenía una unción para hacer negocios. Era un hombre emprendedor, un hombre con visión, un hombre que le gustaba estar pues siempre activo. Cuando él entró a la universidad, pues fue nombrado, lo escogieron para ser un capellán honorario de la enfermería de su universidad, y bueno, tuvo el privilegio de estar ahí donde los médicos realizaban las cirugías, de escucharlos, de ver todo lo que ellos hacían. Logró terminar sus estudios y se especializó en teología y ciencias políticas. De regreso a Australia, cuando recibió un telegrama de parte de su papá, pues regresó con la idea de deslindarse de toda herencia familiar, de toda cosa que lo atara al negocio familiar. Y bueno, como ya iba con esos estudios, fue invitado a pastorear varias iglesias. Él decidió que
o más bien no decidió, sino por el hecho de hacer ese viaje tan repentino a Australia, pues se quedó sin dinero. Entonces, pues por un tiempo tuvo que quedarse ahí, y en ese tiempo pues fue invitado a pastorear varias iglesias. Él se enfocaba especialmente en el arrepentimiento y en la sanidad divina, y tenía ese deseo de despertar a la iglesia de su letargo espiritual que en ese tiempo y todavía aún existe, que tuvieran esa capacidad de reacción ante el evangelio, ante la palabra de Dios. Y bueno, después de estar pastoreando 2 iglesias, tuvo la oportunidad de pastorear la iglesia en Sydney. A sus 28 años él estaba pastoreando esa congregación, pero en ese tiempo, a las pocas semanas de estar pastoreando esa iglesia, pues llegó una plaga mortal que afectó pues a todos, y en especial a su congregación, en donde ya había más de 30 muertos. Pues fue un golpe muy duro para él, física, espiritualmente, y fue ahí, a raíz de esta situación, que él recibió una revelación por parte de Dios, que esa revelación desataría su gran ministerio. ¿Cómo ven? Y bueno, nos quedamos precisamente en esa parte, ¿no? Estábamos analizando la revelación que él había tenido en Hechos 10:38, que dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, él tuvo esta revelación, que la enfermedad no venía de parte de Dios, que era el diablo el que enfermaba a las personas y que sigue enfermando a las personas, y que Jesús era el que sanaba, el que los libertaba, el que aún sigue sanando a las personas, ¿no? Sí, el punto de John Alexander Dowie, después de esta revelación, decíamos, una revelación no es entender una porción de la Biblia que hasta antes no se había entendido totalmente. Revelación del Espíritu es que una palabra de Dios venga a formar parte de ti. Y esto es lo que sucedió con John Alexander Dowie. Hasta antes de esto, él oraba por las personas para que sanaran, pero no sanaban. Las personas seguían enfermando y muriendo. Como dices, 30 personas murieron en su congregación. Era un número grande de personas. Pero ocurrió algo. Cuando él estaba desesperado y orando a Dios, entonces recibió esta palabra, porque él se la sabía, él conocía la palabra de Dios, tenía una memoria fotográfica y conocía la palabra de Dios. Entonces el Espíritu Santo le habló sobre este pasaje, Hechos 10:38, y entonces él lo entendió, lo comprendió, lo vivió, que la enfermedad no venía de parte de Dios, sino que era una opresión del diablo, y que tenía que deshacer esas obras, que Jesús había sido ungido con el Espíritu Santo y con poder para sanar a los oprimidos por el diablo, y entonces él estaba decidido a hacerlo. Me encanta lo que dice aquí en su narración. No narrativa, en lo que él escribió en su diario. Sí. Lo que él escribió en su diario. Dice: sucedió en forma muy extraña. La espada que necesitaba estaba aún en mis manos y ya nunca la pondría a un lado. Alexander Dowie entendió que esta revelación era una espada que Dios le había puesto en sus manos, una espada con la cual podría derrotar al diablo. O sea, esta revelación, esta palabra era una espada, y nunca la volvió a dejar a un lado. Con ella entonces llegó con una niña que estaba enferma. El médico le dijo que, pues mira, pues los caminos de Dios, pues así son insondeables, como toda la gente de repente dice, es que es la voluntad de Dios.
que este se muera, que el otro quién sabe qué, ¿no? Entonces, de repente, él dice, no, esta es la obra de Satanás, hasta se ofendió el pastor. el doctor, médico. perdón, el Se, médico. se ofendió el médico de que lo contradijera, pero a partir de esa revelación entonces empezó a sanar a la gente que estaba oprimida por esa peste y dice la biografía que esa peste no volvió a tocar a su congregación a partir de ese momento. A partir de ese momento empieza un ministerio muy importante de sanidades que lo llevó a Estados Unidos, que lo llevó a Los Ángeles, luego a Chicago. Fue algo, una característica muy importante de todo un avivamiento formado a través de sanidades. Al ratito vamos a hablar de cómo era que él ministraba en estas sanidades, pero yo quisiera leerles de las respuestas que nos han puesto hasta este momento, gracias a todos los que nos han hecho favor de responderlo. Ale Torres, yo les hice una pregunta al respecto, les puse: Dogui recibió una revelación extraordinaria al leer Hechos 10:38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. A partir de esta revelación dio inicio a un poderoso ministerio de sanidades. Y yo les pregunto, ¿qué ha hecho usted con esta revelación? O sea, esta revelación la hemos escuchado muchas veces, la hemos hablado, la hemos predicado muchísimas veces. ¿Qué has hecho tú a través de esta revelación? Con John Alexander Dowie inició un ministerio de sanidades. ¿Y tú qué has hecho? Ale Torres nos contesta: pues no tanto. Dice: he orado por mi familia y han sido sanos de diagnósticos feos como púrpura, vesícula y pancreatitis, y he visto cómo Dios quitó en algunos casos el dolor de inmediato. Pues gracias a Dios. O sea, no tanto. No tanto, porque no ha sido un ministerio de sanidades, pero al menos para tu familia Claro. ha sido algo relevante. Claro. Esta revelación para tu familia a partir de ti ha sido algo bueno, ¿verdad? Renata Michaus, ella nos responde, dice: acrecentar mi fe es lo que ha hecho conmigo, acrecentar mi fe, cultivando mi relación con Dios y tratar de llevar a Cristo a otros, dando palabras de consuelo, decirle a Él que examine mi alma y me bendiga con lo que haya en mi corazón. Es lo que ha hecho con ella, no ha sanado o no ha orado por enfermos. Magda dice: pues cuando tengo la oportunidad de pegarle al diablo en donde yo esté, no lo pienso, a quemar toda obra diabólica. Sí, gracias a Dios, Magda incluso está dirigiendo un grupo de capellanes en el hospital de La Quebrada, y es un ministerio bien importante. Juan Manuel Montoya nos dice que de igual manera nosotros también podemos recibir unción y poder del Espíritu de Dios para hacer bien y sanar y echar fuera demonios. Exacto. John Alexander Dowie no tiene algo de especial, es un ser humano como nosotros, y si él recibió unción para hacer esto, analizando que Jesús recibió esta unción, él dijo: pues yo también, y empieza un ministerio. Así es que ustedes también pueden recibir unción del Espíritu Santo y unción de poder para sanar a los enfermos y echar fuera a los demonios, independientemente de cómo sean o quiénes sean. Alejandrina nos contesta: es hacer esta revelación mía e ir a los hospitales a orar por los enfermos. Gracias a Dios. Bien, esas son las respuestas que ustedes nos han dado hasta este momento. Pero como ustedes habrán visto a partir del libro, no toda la vida de Alexander Dowie fue miel sobre hojuelas, ¿no? Hubo claros oscuros, hubo fracasos. Muchos oscuros. 100 veces oscuros. Estuvo 100 veces en la cárcel. Estuvo 100 veces en la cárcel. En fin, hubo fracasos, hubo éxitos,
Yo veo que ser un ungido de Dios no necesariamente quiere decir que la vida sea una Color de vida rosa. color de rosa ni llena de De éxitos. claro. Van a haber fracasos, van a haber conflictos, va a haber oposición. ¿Cómo lo ven ustedes, estos los fracasos, éxitos? Sí, bueno, es algo que hemos estado platicando mucho, incluso tras bambalinas, como se dice por ahí. Hemos también tenido aquí nuestras disertaciones y De hecho, el programa ya lleva como 3 horas. sí, he de decirles que el programa ya tiene un ratito, porque efectivamente, o sea, el punto aquí creo yo que hemos estado tratando de revisar es qué es aquello que ellos hacen como generales de Dios y que en algún momento tendríamos que verlos reflejados en nuestra vida, ¿no? Y que nos permitiría a nosotros crecer en ese sentido. Ahora, como bien decía Rubén, podemos ver que hay muchos pasajes y momentos en su vida en las que no le fue bien. Y no le fue bien porque tomó decisiones que con base a su carácter, con base a su forma de ser, se generaron y generó una consecuencia, ¿no? Estábamos en que si son errores, si son experiencias, si son fracasos, como les queramos llamar, lo importante aquí es que es entender que sí hay ciertas acciones que tal vez nos pueda limitar, ¿no? Un accionar, ¿no? En ese sentido, porque de que fue un hombre con gran unción no hay ninguna duda. Un hombre de Dios. Un hombre de Dios sin ninguna duda. Un hombre determinado, con un carácter muy fuerte y un carácter audaz totalmente. No hay ninguna duda, ¿no? Y yo creo que tendríamos que ir valorando esos puntos, ¿no? Eso motivó varias cosas, ¿no? Entre ellas, pues ganarse varios enemigos, ¿no? Dice el autor que empezó tempranamente a ganarse varios personas que estuvieran en contra de él. Pues desde que estaba en Australia y predicaba en contra de las doctrinas letárgicas y religiosas y todo esto, se ganó enemigos desde allá. Desde ahí, ¿no? No, desde antes. Desde que era niño. Desde que era capellán. Porque recuerdo que cuando desde empezaba antes, a criticar, desde que estaba en sus clases. Desde que estaba en sus clases, exacto, y que contradecía, o no es que contradecía, sino corregía a sus profesores, ¿no? Y él no, como dicen por ahí, Y a los profesores no les gusta eso, ¿verdad? te reprueban. como dicen por ahí, él no tenía pelos en la boca, ¿ah? O sea, él decía lo que sentía y porque él estaba obviamente seguro que lo que él decía era lo correcto, ¿no? Y eso era. Entonces, esta manera de ser le motivó muchos enemigos, ¿no? Como decimos, desde un simple profesor de clase hasta gobiernos completos que iban contra él, ¿no? Empresarios. En Sydney le pusieron una bomba lo querían grado, matar a lo ese querían grado. matar a ese grado. Dice que lo carcelaron 100 veces. Lo persiguieron y lo persiguieron y lo carcelaron 100 veces. En un año. Dice que en un año lo encarcelaron 100 veces, ¿no? O sea, la tercera parte del año se la pasó en el bote. En la cárcel. Fíjense, eso es algo que hemos estado comentando, ¿no? Pensamos que, bueno, eso es algo, es demasiado, ¿no? Y yo creo que si él hubiera modulado un poco eso, pues tal vez se ganarían menos personas, enemigos. Pero el punto es, ¿qué motivó eso, no? ¿Qué ocasionó eso? Hay varias cosas que comentar, esa parte. La parte también en el sentido de, comentábamos de que él tenía que hacer todo, si no estaba bien, no estaba bien hecho. Él tenía que hacer todo, ¿no? Y eso también, el hecho de que hiciera una ciudad, construyera una ciudad y dijera, yo voy a ser ahora el gobernador de esa ciudad, ¿en qué derivó? Y según lo que dice el autor, en que lo distrajo del trabajo que venía haciendo. Él venía a trabajar, él venía orando, convirtiendo, sanando a las personas, y eso lo paró por estarse metiendo
en pleitos judiciales, en la cárcel, estar dentro de yo creo que a 100 veces pues fue un buen ratito, no creo que haya estado como el torito, ¿no? Unas 2 horitas y ya te saco, ¿no? Yo creo que estuvo un ratito, o sea, toda esta parte lo distrajo, ¿no? De la misión o la encomienda que él sentía que tenía, o su ministerio que él tenía, su llamado que él tenía, para que efectivamente pudiera hacer más, ¿no? Ese es lo que pudiéramos pensar. También hemos dicho, bueno, esta forma de ser tan arrebatada, tan fuerte, también fue lo que lo llevó a lograr algo tan grande, ¿no? Menciona el libro que no había otra persona como él, ¿no? Toda una ciudad él la manejó, ¿no? A ese nivel, por esos pleitos que tuvo, por esos luchas que tuvo, llegó a quitarse a sus enemigos a través de órdenes judiciales, a través de arrestos contrarias, ¿sí? A tal grado que dice el libro, la policía que estaba contra él, llegó un momento en que ya lo protegía. Ya era su amiga. La ciudad de Chicago era de él, así tal cual. Él llegó a gobernar, a controlar a la ciudad de Chicago, por esta manera en cómo fue, ¿no? Entonces viene también esta parte, ¿no? Bueno, si hubiera sido más modulado, hubiera logrado esto. Son las cuestiones aquí, o la cuestión aquí que nosotros tendríamos que entender es que con base a estas experiencias, a estos, vamos a llamarle errores, aciertos, ¿sí? Podemos nosotros lograr hasta cierto punto algo, ¿no? En donde estamos nosotros previstos, ¿no? Pero podríamos tal vez lograr más, ¿no? Y yo creo que la misión del libro, como iniciamos, es que la revelación que tuvo el autor fue: escribe este libro para que con base a los errores, así dice, ¿sí? Y en los aciertos, nosotros aprendamos, ¿no? Entonces es un punto importante. Yo lo que veo es un hombre visionario, un hombre súper audaz, que tenía metas impresionantes y que vivía por fe. La meta más importante que tenía Dowie era comprar la tierra, imagínense, comprar la tierra en Jerusalén para que en esa tierra descendiera Jesús en su segunda venida. O sea, muchos dirían que está deschavetado. Está deschavetado, por eso estoy de acuerdo, pero un visionario de sus chavetados. O sea, imagínense la visión que él puso. El sueño era comprarle a los turcos toda esa tierra, y entonces, ¿cómo iba a tener el suficiente dinero para poder hacer eso? Entonces era el proyecto de la ciudad de Sión. O sea, el haber comprado toda esa tierra, el haberla vendido por partes a gente, todo esto era para obtener los recursos para poder comprar la tierra allá en Jerusalén a los turcos. Primero hacer una ciudad igual en cada estado cada ciudad de Estados Unidos. Cada ciudad de Estados y de ahí irse Unidos. al mundo. O sea, este cuate era un visionario, iba a lo grande, tenía ideas extraordinarias. Es más, la manera en la que logró comprar todo el terreno en Chicago para poder hacer la ciudad de Sión, lo hizo de una manera muy audaz y entreteniendo a todos en una zona, distrayéndolos, haciendo una cortina de humo por una parte, estaba comprando la tierra en otro lado. Verdaderamente este es un hombre impresionante. Evidentemente, pues esos proyectos mega le dieron muchos problemas y terminó en fracasos rotundos, ¿no? En fracasos terribles. Es que yo creo que siempre hay que ir por una visión, pero paso a paso. Y él, como yo así lo percibo, trató de abarcar mucho. Pues lo que pasa es que terminó de hacer correctamente. Lo que pasa es que si yo veo un objetivo y lo logro, y veo otro y lo logro, y veo otro y lo logro, ambición. Y entonces empiezo a tener cada vez más grandes mis objetivos. Pero no creo que sea malo los objetivos grandes, sino que por decir algo, es casi llegar a
quieres construir una casa y de momento te traes a todos, al albañil, al plomero, al de los pisos, al pintor. Oye, no, espérate, tienes que ir primero, echar la cimbra, etcétera, ¿no? O sea, no todo se puede trabajar de momento. Entonces Pues yo él me tenía el imagino... plan. Su plan era establecer una ciudad en cada ciudad, una ciudad de Sion en cada ciudad de Estados Unidos, que le dejara el dinero suficiente para poder hacer el otro objetivo grande, ¿no? Mayor. La cosa es que ni siquiera el de la ciudad de Sion le salió bien. Funcionó. Y yo creo no le que funcionó. cuando la visión es tan grande y los objetivos tan ambiciosos, también tienes que hacer un trabajo de equipo, ¿no? Digo, Absolutamente, Jesús hizo claro, un trabajo de claro que equipo, sí. él delegó, preparó a los apóstoles, y creo que es algo que Dowie, o al menos yo no lo logro ver en su biografía, que él pudiera delegar, preparar a las personas. No, de hecho todo lo para contrario, que lo Laurita. ayudaran, O sea, Él lo hacía todo. al hablar Él ahorita hacía todo. de cómo hacía las sanidades, o sea, Sí. él oraba uno por uno. uno por uno y él era el único que oraba. No, pues a ver cuando me En tocaba. la biografía dice que un día estuvo 4 días seguidos trabajando sin descanso, orando Cansadísimo. uno por cada persona. O sea, eso es desgastante. No, y aparte eso su es- objetivo al orar persona por persona era muy bueno, asegurarse que la persona recibiera la salvación antes de recibir su sanidad. Ajá, O sea, ajá. el objetivo era bueno, pero el hacerlo durante 4 días seguidos de esa forma, yo creo que fue muy desgastante para él y que al final del tiempo pues también desgastó su salud. Pero fíjate, estamos hablando de todo lo que él hizo y logró a través de esta ciudad y hacia dónde quería llegar. Pero también menciona el libro y un punto antes, ¿no? Pero eso era lo que quería Dios. El autor dice, Dios no mandó a hacer ciudades, ¿verdad? Él mandó a que se llevara la palabra y se esparciera la palabra. Dios no mandó a que se concentraran todos En un los solo ungidos lugar. en un solo lugar, sino que se esparciera, Claro que ¿no? sí. Entonces, hasta ese punto, ¿no? O sea, qué bueno que logró eso y como dice Rubén, de triunfo en triunfo soñó. Pero ¿eso es realmente lo que tenía que hacer o tenía que estar sanando a personas? Es que yo Ah, creo sí. que ahí perdió el piso, ¿no? Al final de su vida yo lo veo como una persona que perdió el piso porque perdió la esencia de lo que... De su llamamiento. Del llamado que Dios le dio. O sea, a él no lo mandó involucrarse en la política, donde falló también, no lo mandó que estuviera en las cortes a cada rato, no lo mandó, a él lo que lo mandó fue con esta revelación a sanar a la gente y a través de Podríamos definir lo que era medio peleonero. Pues sí, pero él perdió el piso en el sentido de que Le gustaba perdió de vista la La confrontación. confrontación. Le gustaba la confrontación. Sí. Entonces al meterse en cosas que Dios no le mandó hacer, perdió el verdadero llamado para lo cual Ahora, espérame un Dios tantito. lo Ahora, trajo. a ver, vamos a hablar de esto. O sea, el Señor no nos mandó a construir ciudades, tampoco templos. No. Tampoco templos. En ninguna parte dijo Jesús construyan templos. Hoy día, el orgullo de muchos pastores es el templo que tienen. Y lo presentan como si fuera su aprobación de Dios. Su aprobación de llamado Dios. ha sido aceptado. Lo presentan como si fuera lo máximo que han logrado. O sea, la verdad es que Jesús no nos mandó a hacer templos, nos mandó a predicar el Evangelio y nos mandó a hacer discípulos. Y sin embargo, todo el mundo quiere construir un templo. Eso es interesante, ¿eh? Porque la idea pareciera que es construir templos. Y él no construyó solamente templos, él quiso construir Ciudades. Hay algún pastor por allí, no les voy a decir el nombre, que ha construido un megatemplo impresionante, maravilloso, y está construyendo una ciudad a la cual se llama Ciudad de Dios, con mucho éxito, por cierto. Es interesante cómo la visión de Dowie no es tan particular de Dowie, sino que ha trascendido a muchas otras personas. Y lo que tú dices es cierto.
O sea, la idea de Dios jamás es concentrar, sino esparcir. Esto es muy interesante, porque cuando estaban todos en Jerusalén, los discípulos, tuvo que venir una tribulación sobre la gente de Jerusalén para que todos se esparcieran y el evangelio llegara a todas partes. Les había dicho que fueran y predicaran por todas partes, hasta lo último de la tierra, y no lo habían hecho. Tuvo que venir tribulación y entonces el Todos asunto se se fueron empezó a diferentes lugares. a dar. Tienes toda la razón en eso. El asunto es, vuelvo a insistir, es un hombre visionario trabajando por fe. Claro, y a eso voy. Ahora, ya puse eso sobre la mesa. Ahora va la otra. ¿Podríamos culpar a Dowie si él, pensando que para hacer mejor su trabajo, su llamado, se quería meter a la política? O sea, yo entiendo, y lo que dice aquí es que él no quería, ¿no? Pero le insistieron, y él entonces dijo, a lo mejor puedo alcanzar Más gente. a más gente en la política. O sea, ¿no? la intención era Entonces, buena. no te O sea, llamó era una eso, buena intención. no te salió bien, pero podríamos decir que Dowie estuvo mal si su intención fue hacer eso. En el caso de las ciudades, todo surgió porque él quería algo más grande, más grande, más grande. Él estaba predicando en un lugar pequeño y dijo, no, no, me voy a algo más grande. Como aquí ¿no? nos dice, y me voy a más grande. nos dice Tenía- Angie, dice, se engolosinó. Se engolosinó. Tenía ¿no? una visión de grandeza. Él Así quería es. grande. Entonces, Pero el libro no dice que por el tamaño, el libro dice que fue más que nada También por porque el no veía la detalle, ¿no? respuesta de las personas en el momento en el Pero que son las dos. votar. Son los Sí, dos. Fue también tan por quería la que no había la más respuesta y porque sentía que no abarcaba. Sentía Quería que necesitaba alcanzar a más alcanzar a gente. más. Entonces, porque ahora también, como dice Rubén, porque ahora pues hay muchos pastores que siguen haciendo templos, Grandes siguen templos. diciendo, bueno, Y el más grande, y el más grande, lujoso, y wow, y Así que es, si ¿no? ventanales, y que si rascacielos. entonces alguien podría decir, Dios no mandó a hacer templos, pero tampoco dijo no lo hagan. Perdón, ¿no? Pero es que está bien hacer este planteamiento. Tampoco ciudades. Tampoco ciudades. Siempre y ¿no? cuando el fin entrar en sea la el que dijo política. Jesús. O sea, Ah, puedes así crear es. ciudades y tu fin es hacer lo que dijo Jesús, que sanes a los enfermos y liberes a todos. Es que el llamado es muy claro, ¿no? Sí. O sea, es llevar el evangelio, llevar las buenas noticias y sanar a los enfermos. Creo que ese es el llamado para todos, Para y está muy clarito en la palabra de Dios. Ahora, sin embargo, son proyectos por fe. Yo sigo convencido de que los cristianos tienen que estar ocupando lugares en todos las Estratégicos, lugares estratégicos en estratégicos, todas sí. partes. No podemos Creyendo política. dejarle al enemigo las áreas. Como por ejemplo, de repente se dijo, ay, es que la música es una área malvada, es del diablo y todo el rollo, y entonces abandonaron la música y se la dejaron al enemigo, y entonces el enemigo empezó a controlar la parte de la música. El enemigo controló la política porque la política es mala, la política es de gente mala, pues. Entonces de repente se empiezan a abandonar espacios, los medios de comunicación, etc. Entonces parecería que los cristianos para lo único que sirven son para los oficios y para ser ingenieros tal vez, o no sé si a eso también le quieran ver ya algo malo. El asunto es que creo que todos los cristianos tienen que estar ocupando en todas partes, todos los trabajos en todas partes para poder tener un nivel de influencia en esos lugares. Lo que sí es importante es lo que dice Alejandra. ¿Cuál es el llamado? Habrá gente que tiene un llamado para estar en los medios y pues que en los medios haga la chamba de llevar el evangelio y sanar a los enfermos. Si alguien está en las áreas de la política, pues que haga ese trabajo allí. La gente lo necesita. Ricos necesitan del Señor, pobres necesitan del Señor, ingenieros necesitan del Señor y periodistas necesitan del Señor. Todo mundo necesita al Señor y necesitamos gente en todas las áreas. No podemos satanizar las áreas diciendo, no, es que eso no es para un hijo de Dios o eso no es para nosotros, ¿no? Todas las áreas. Ahora, ¿cuál era el llamado? Eso es la parte diferente, ¿no?
Y creo que hay algo que nosotros tenemos que reconocer, cuál es nuestro llamado. El asunto es que cuando tú vives por fe y eres arrojado como este cuate, pues empiezas de repente, como bien dice el canal, a perder piso a lo mejor. Empiezas a irte a cosas impresionantemente grandes, como una visión de grandeza, y ni siquiera vas aterrizando las anteriores cosas. Tuvo fracasos. Lo que a mí me llama la atención de Dowie es que a pesar de ser como es, Totalmente. Dios lo ocupó. a pesar de ese carácter Fuerte, enérgico. confrontativo, peleonero que tenía. Inusual, se podría decir. Confrontación. Yo creo Sí, que es muy usual, es usual. muy usual. Un Sí. carácter de confrontación, era burdo, era rudo. Y argentino, ¿no? O sea, A pesar de ese carácter y de no, como dice Laurita, de no delegar, de no saber hacer equipo, de no tener un liderazgo de equipo, No sino, dejó trascendencia. de que él era el que tenía que estar hasta arriba, a pesar De que se casó con su prima. de que se casó con su prima, como alguien dijo. de A lo- pesar de todos los pesares, Dios lo usó de una manera Impresionante. ¿Y impresionante. por qué fue? Porque nunca se desvió. O sea, al fin y al cabo, aunque tuviese proyectos, su fin era cumplir la obra del Señor. O sea, no era... La pregunta aquí es, ¿dónde recibe el ministerio para hacer estos milagros, para hacer la obra de Dios? No es en el carácter, ¿verdad? No, No. ¿En dónde reside? Pues sin lugar a dudas, la unción con poder que acompañó a Dowie Unción, y ¿verdad? que fue hasta el final de su vida, ¿no? O sea, su biógrafo nos dice que al final de su vida, aun cuando pues derivado de estos errores que ya comentábamos, que pues sabemos que terminó divorciado, perdió a su esposa con múltiples enfermedades, en bancarrota, la unción estuvo ahí presente. Hasta el último. Y a mí me llama muchísimo la atención. La unción no depende de las finanzas. No depende de las finanzas. Y la unción, bueno, quisiera mencionar lo que ya habían comentado de esta revelación que le fue dada a Dowie en Hechos 10:13, cuando dice que el Espíritu Santo descendió y ungió con poder a Jesús para que pudiera deshacer las obras del enemigo. Y Dowie dice, si Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, y yo soy también hijo de Dios, por lo tanto yo puedo hacer exactamente lo mismo. Entonces la unción, ya decíamos también, la vio como una espada. Y también algo muy interesante en su vida, en la historia de su vida, es que después de que él tiene esta revelación, como decíamos, inmediatamente él se va a ejercerla, porque va a sanar a una niña, va a sanar a la familia. Entonces yo recuerdo lo que hace un tiempo nos decía nuestro pastor, la unción que no fluye hasta te destruye, ¿no? O sea, la unción tenía que fluir, la unción tenía que fluir delegando, sanando a los enfermos, porque ese fue el llamado que él tuvo, y por eso decíamos, tenía un llamado de sanidad. Y cuando se quiso meter por la política, sí con una buena intención de poder ser más influyente dentro del Parlamento, pero también alborotó a muchísimas personas, incluso hasta gente del mismo ministerio, ¿no? Que no lo soportaban. A mí me llama la atención que de chico él quiso promover una ley de abstinencia porque él odiaba el alcohol. O sea, en Escocia el whisky escocés, imagínense el gran revuelto. Entonces, precisamente por eso, cuando él quiso tener voz y voto dentro del Parlamento, se lo negaron. Entonces, yo sí creo, digo, es una opinión así personal, que si él tenía un llamado y él tenía una unción poderosa para destruir las obras del enemigo, que específicamente era de sanidad. No tenía una unción en la política, la tenía en la otra tenía parte. en sanidad, ¿no? Exacto. Tenía que fluir, esa unción tenía que fluir. Oye, una pregunta para todos ustedes, ¿la revelación trae unción? Pues yo, sí. bueno, es que yo
pienso que hay una revelación, hay muchas personas que quizás se pudieron haber quedado con su revelación y no hicieron nada, o sea, Y con su unción también. Pues con su unción. ¿Sabes qué? Yo creo que Porque la recordemos revelación, lo que es la revelación la ahora, unción, yo creo que la revelación hace que te des cuenta de la unción que tienes, no que precisamente la revelación te dé la unción. Muy interesante. ¿Por Entonces, qué? puedes estar ungido, pero no lo sabes. Pues yo creo que sí, él estaba ungido y fue sanado por sí mismo, por su misma oración, la unción ya estaba, fue hasta después que entendió la revelación de que el Espíritu... Empezó a fluir en la unción. Exacto, pero yo creo que la revelación te hace entender la unción, no que dependa de ti, de una revelación. La unción la recibimos a través de estar en contacto, en comunión con el Señor, porque Exacto. la unción es estar Impregnado. Y precisamente ahí es donde yo veo que perdió el piso, porque al estar involucrado en diferentes actividades, en vez de delegar, como lo dice Pablo, dice, yo no puedo dejar ir a servir las mesas y dejar la oración. Entonces yo creo que eso es lo que le pasó a él, era ungido, tuvo un llamado, no tuvo muy buenas finanzas, más sin embargo tenía un... tuvo impresionantes finanzas. Pero también bueno, pero después terminó quebrado. Terminó quebrado. Malas pero decisiones, por malas decisiones. Hacía malos tratos, malos negocios. Era un empresario impresionante. Sí, pero no tan bueno. Yo pienso que a lo mejor si se hubiera rodeado de gente que otro supiera. tipo de gente o hubiera atendido consejo de, como lo dice la palabra, en la multitud de consejeros hay sabiduría, a lo mejor sus finanzas hubieran estado mejor, hubiera alcanzado más cosas, hubiera Él tenía consejo. Pues por el simple hecho, ¿no? Él Sí. se preguntaba a sí mismo, ¿qué debo hacer? mí mismo, ¿qué hacemos? Es muy burdo el ejemplo, pero por algo hay carreras, ¿no? Y por algo hay contadores, por algo hay administradores, por algo hay abogados, por algo hay doctores, no podemos ser todólogos. Claro. Sí, pero él ponía las mesas, él compraba terrenos, Pero fíjate, él es raro oraba porque por enfermos. Entonces Es era raro un tema de porque humildad es también. raro porque un empresario está consciente de que no depende todo de él. Precisamente las empresas contratan tanto Expertos. auditores. Expertos. Hay empresas familiares. Sí, pero no dependen Las de una sola empresas- persona. Sí, Pero a lo esa mejor- es la característica a de lo una mejor empresa esa familiar. empresa familiar, uno es el abogado, otro es el contador, aunque sea parte Pero de... el patriarca decide todo. Así es. Esa es la diferencia entre una empresa familiar y una empresa estructurada. Pero lo que voy es de que, o sea, no está cerrado a una sola toma de decisiones, sino él toma la decisión, pero hay consejos y ya con base a los consejos se toma una decisión. Y es lo que Sí, hace lo que la empresa. Él no tenía equipo. O sea, eso No eso tenía queda equipo. muy claro. Sí. Él nunca formó equipo. No. Digo, si tú tienes una revelación como la impresionante que él recibe y se da cuenta de que esa revelación es una espada que acaba la obra del enemigo, caramba, pues compártela. O sea, ¿por qué eres el único que está orando? ¿Por qué no hay 25 dowis? ¿Por qué no hay 50 dowis? Algo que debemos entender, que en ese tiempo, así como la medicina estaba en pañales, se puede decir, había pocas revelaciones en cuanto a lo médico. También yo pienso que él no sabía cómo, y como lo menciona su autor, su biógrafo, dice que él no sabía cómo llevar a cabo su llamado. Entonces, incluso el hecho de no acercarse más con esta María Woolworth-Ether, se piensa que también fue un error de él, porque hubiera conocido mucho más de lo que es la unción, de la vida de un ungido, porque él también trabajaba mucho, no descansaba lo suficiente y a lo mejor en ese momento él hubiera podido conocer más de la intimidad del Espíritu Santo. Es probable, pero como les decía yo en el previo, ¿no? Cada quien tiene su personalidad. Hoy día hay un ministro, wow, no les digo su nombre, ¿verdad?, que ha hecho cosas impresionantes y él, todo es sistemático, todo es bajo sistemas, todo está estructurado. Hay otro, en otro lado, ¿verdad?, que tiene un ministerio también impresionante, moviéndose en el Espíritu Santo y bajo la unción, en donde él dice, nada, yo no quiero saber nada de sistemas, todo tiene que ser espontáneo bajo la guía del Espíritu Santo. Entonces tienes a dos polos totalmente opuestos y los dos ministrando en el Espíritu Santo con grandes
manifestaciones y cosas, Resultados. grandes Pues resultados. también Sí, ahí entra, o sea, ¿no? Como creíste te sea hecho. Si ellos creen que así les va a funcionar, les va a funcionar siempre y cuando su objetivo sea hacer la voluntad de Dios y hacer lo que Dios dice, pues si tú, Sí, pero- si tú crees que de esta manera vas a llegar... Pero y es- el punto está en que no por eso ya no te hablo, ¿no? O no por Claro. eso estoy de acuerdo. me divorcio de ti, no puedo ni siquiera... Dejo a la tener familia. sí, me o sea, voy de la cumbre. ese es el punto Ay. aquí, ¿no? Ay, alguien lo tenía que decir. Sí se dijo, perdón. Dice primera de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido ministren a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia Así de Dios. es. Era empresario, pero no administrador. Entonces. Digo, la parábola de que hemos hablado muchas veces de los talentos, ¿no? Donde Dios le dio a uno 10, el otro le dio 5, el otro el Señor no les dijo cómo tienen que hacerle. Háganle ustedes de acuerdo a sus capacidades. ¿Sale? O sea, él no les dijo, mira, tú ve, inviértelo aquí. Y tú compra aquello, compra acá, y tú y como tú tienes estas habilidades, te Hazle los doy así. para que le hagas así. No, él dijo, aquí está, te lo doy, te lo doy, te lo doy. A ver qué haces con él. Claro. ¿No? Es más, ni siquiera les dijo, multiplíquenlo. ¿No? Nada más, aquí está, a ver qué haces con él, ¿no? Entonces, por eso es que es muy válido el analizar estos generales, el ver realmente cómo es que trabajaron en esa consunción, ¿no? Y sí, nuevamente, volver a revisar qué es lo que pudiéramos aprender para no hacerlo, ¿no? Pero finalmente, el método, como ahorita dijiste, uno sistemático, otro, lo que también tú decías, ahora sí que en todo funciona, ¿no? Dios te da la unción, trabájala. Y ¿no? aparte- Dios te da la unción. ¿Tú tienes unción, José Luis? Sí, tengo como ¿Tú tienes Sí, unción, sí, Laurita? sí. ¿Tú tienes Sí. unción? Sí, ¿Tú tienes claro unción, que Solecita? ¿Tú tienes unción, Ale? Sí. Entonces, Tú no. entonces hemos recibido unción Claro, del Espíritu todos Santo tenemos y unción. dijimos que lo que logra realmente los resultados es El poder, la unción. unción. con poder. La unción no es el carácter. El carácter Sí, sí, sí. nos lleva para diferentes lugares, pero hay una unción, somos ungidos del Señor. Entonces, son dos enfoques que podemos tener. Ver al general de Dios que cometió errores y tratar de aprender de sus errores para no hacerlos, o aprender de qué es lo que yo debo de hacer Claro. para que la También. obra de Dios pueda continuar. Sí, ¿no? porque O sea, hubo porque- aciertos y no. Hubo un punto que decía mi esposita y que lo veo reflejado aquí enfrente, ¿no? Él decidió dejar todo y decir, me voy a dedicar de lleno al trabajo de Dios. Claro. Ustedes son ejemplo de eso, o sea, teniendo un buen puesto. Pero teniendo- no se necesita, y- porque este es un llamado, ¿no? Pero no se necesita. Tú eres un extraordinario ingeniero en sistemas, todo este rollo. Tú eres una gran intelectual, además son vendedores impresionantes, son empresarios los dos, y allí Dios los puede usar. Claro, pero tu carácter es lo que hace, lo que ahorita decías, el carácter que cada uno tenemos, porque yo creo, y hemos tenido también experiencias de personas que se le ve la unción, ¿sí? Pero no llegan, no salen más, porque el carácter que tienen Sí, los estoy de limita, ¿no? Entonces, Yo conozco a algunos que nos están viendo ¿Ya? que tienen una unción impresionante cuando ministran cantando Así es. y no cantan. O cuando Sí, van a los sí, sí, hospitales sí, y dice, sí. ay, no creo que yo Sí. no sirvo para eso. Sí, pero- sí, o sí, sea, sí, no, conozco no a quise, varios. no quise Sí. destaparla, pero salió, salió. Salió, ay, perdón, se me chispoteó, que distraída. Quiero leerles acá. Les hice una segunda pregunta. La vida de Dowie tiene muchos éxitos magníficos, pero igualmente duros fracasos. ¿Qué piensa usted de los fracasos después de leer la vida de Dowie? Ale Torres contesta, jeje, voy hasta la parte en la que criticaba a la otra mujer que se movía en su Ya Pero- llevamos 2 programas. Pero aplicando todo lo leído, creo que era impaciente e impulsivo, como yo, y que eso le trajo muchos conflictos. Me Como parece a mí. muy bien. Como a mí, ahí te faltó decir. A mí me parece muy bien. Ahora, siendo impulsivo y siendo esto, mira los Logró logros muchas cosas. que pudo tener. Renata nos dice
Es muy importante estar en guardia para que podamos estar en comunión con Dios, hacer todo lo posible por saber que cada día le pertenece a Él, que su misericordia nos sostiene. Así que no importa el fracaso, sino saber que nuestro Padre está y estará siempre, por lo que debemos tratar de aprender a ser humildes y prudentes para caminar con Él cada día. Además de ser prudente, aprender a escuchar. ¿Ok? Muy bien. Magda dice acerca de los fracasos, dice, apartarse de lo que Dios nos ha llamado a hacer en la tierra y hacer nuestra voluntad resulta en fracaso seguro. ¿Cierto? Juan Manuel Montoya dice que ante el llamamiento de Dios a un ministerio debemos de seguir la dirección que nos señala y no desviar el rumbo. Debemos ser fieles a Dios ante sus llamamientos, ¿ok? Ponen énfasis en el llamamiento. Alejandrina nos dice que los fracasos son enseñanzas. ¡Wow! Sí. Estoy contigo, Alejandrina. De hecho, por aquí, perdón, alguien decía que a través de los de la quiebra, Ale, precisamente Creo Ale. que estar en la quiebra muchas veces le hacía activar su fe y dar pasos más osados. Exactamente, ¿no? Sí, digo, Y la pregunta es, ¿tendríamos que estar en quiebra No. para lograr eso? No necesariamente. No necesariamente, pero nuevamente se dan esas cosas. O sea, vuelvo a insistir, Jesús les dijo, vayan y prediquen a todas partes, pero todos se quedan concentrados en Jerusalén, entonces tuvo que venir una tribulación contra la iglesia para que todos salieran y fueran esparcidos a diferentes lugares. El apóstol Pablo, estando en una de las ciudades, ahorita no recuerdo cuál, o sea, él se voltea y le dice a una mujer que día con día estaba diciendo, estos son hombres de Dios, era un espíritu de adivinación el que estaba en él, y entonces de repente el apóstol Pablo se voltea y saca ese espíritu de esta mujer, lo cual le acarrea un problema en esa ciudad y lo meten en la cárcel. Lo azotaron duramente, o sea, esos azotes fue resultado de una confrontación, de haber confrontado a un demonio y haberlo sacado. Esa muchacha no le dijo quiero ser libre. Y ni gracias le dijo. Ni gracias le dijo, o sea, y le trajo una consecuencia importante al apóstol Pablo. Ahora, ¿qué podemos decir? ¿Que ese también fue un error? ¿Que tuvo que llegar ahí por un error? Bueno, pues simplemente su carácter lo llevó a echar fuera ese demonio y entonces la pasó en la cárcel. Lo que fue asombroso es que después de haber recibido los azotes, él y Silas se ponen a cantar a la medianoche en la cárcel y ocurre algo asombroso. La cárcel se abre, los candados se rompen, las cadenas se sueltan y entonces hay salvación para la gente que estaba allí adentro de la cárcel. No sé, Dios te usa en donde quiera que estés. Yo creo que aquí la palabra lo dice, ¿no? Que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Eso quiere decir que hasta cuando la riegas. Sí, porque yo estoy creyendo en la palabra de Dios. A lo mejor para alguien, y como lo dice también la palabra, que las cosas espirituales se tienen que discernir espiritualmente. Y a lo mejor para alguien del mundo, a lo mejor otros cristianos van a decir que eso no fue bueno. Que estar en la cárcel, ¿cómo es que un cristiano debe dar buen ejemplo? No era necesario que estuviera en la cárcel, pero estuvo. Y sin embargo, todo lo que se obtuvo a través de eso, ¿no? Entonces, yo creo que cuando tú te dejas guiar por el Espíritu Santo, tú escuchas lo que Dios quiere para ti, es precisamente para ti. O sea, no puede ser para los demás. Cada quien tiene su propio llamado, tiene su propia unción, Eso es correcto. tiene su propio objetivo. El asunto es, Lucas, que es el historiador, ¿no? Lucas es el cronista. En el caso de Pablo, no le da un juicio de valor al asunto, diciendo el Espíritu Santo fue el que le dijo que sacara al demonio de la muchacha, ni tampoco te dice que fue un error. Simplemente dice, lo hizo. Y esto acarreó, pues, estar en la
En la cárcel, y ser azotados. Pero yo creo que ahí Pablo no lo tomó como error, sino simplemente él hizo lo que Dios le había mandado hacer, y entonces él dijo, todas las cosas me ayudan para bien, yo voy a la cárcel y ahí voy a convertir a más gente. Yo creo que esa fue una conclusión, inclusive después cuando él en otro de los libros dice, todo ayuda para bien a los que aman a Dios. Yo creo que muchas de las circunstancias que él ha vivido, en donde las cosas le fueron mal, él vio que Dios las cambiaba para bien. El diablo no sabe para quién trabaja. Es que esta es una vida de fe. El punto es también que lo que decíamos, ¿no? Realmente podríamos muchos decir que es un error, podríamos decir que no fue un error. Es subjetivo. Es subjetivo. Es totalmente subjetivo. Finalmente, como decíamos ahorita, el Señor lo va a usar, ¿no? Es que Dios te usa hasta en los errores. Yo el ejemplo que les decía antes del programa, Sansón. Exacto. Como fuese, a fin y al cabo, un ungido de Dios. Y no fue un error, fueron como 4 o 5. Montones de errores. Andaba bien. Los que no acá. se sirvieron. Y a pesar de los errores, y a consecuencia de los errores, Dios sobre esos errores hizo que se cumpliera el objetivo por el cual lo había llamado. Aún sobre los errores, o sea, Dios no quitó el error para hacer que se cumpliera el propósito. Sobre el error hizo que el propósito de Dios se cumpliese. La pregunta es, ¿tenemos que cometer errores para que las cosas no necesariamente. No, claro y tampoco tenemos que estar en quiebra para aumentar. No necesitamos cometer errores. Ahora sí que el asunto es, o sea, no es una excusa. Nuestro pero el asunto es, aunque hayamos cometido errores, Sí. si la unción de Dios está contigo, tienes la confianza, Dios te va a usar. Y no seguimos Sí, a Sansón, exacto. seguimos a Jesús. Exacto. Exacto. Así Y es no que- seguimos Así a que no sean Dowie. sonsos, Dowie, perdón, no. Sansones. Así es que tengamos confianza. Porque a lo mejor tú puedes decir, es que yo tengo un carácter así, es que yo soy de tal forma, He hecho tal y tal cosa. es que yo no soy bueno para No las te finanzas, es que yo no autojustifiques. soy bueno para esto. Y tú puedes poner miles de pretextos. Yo te puedo decir que así como eres tonto, inteligente, Gracias, pastor, por Ay, perdón. Gracias Ya por nos lo que me has exhibiste, dado. con una carrera, sin ninguna carrera, Con si recursos tienes o sin recursos. pobre, rico, como tú quieras que seas, si tienes unción del Espíritu Actúa. y la tienes, tú puedes ser un hombre de Dios, Sí. tú puedes ser una mujer de Dios, tú puedes empezar a hacer general de cosas, Dios. un general de Dios, tú puedes serlo. Empieza Sí, uno decía- con la familia, pero termina uno dirigiendo una congregación. Digo, algo muy padre que decía Dowie, a pesar de su polémica vida, es que es mejor atreverse aunque falles a no hacer nada por miedo. Y creo que su vida nos da muestra de... Absolutamente es- sí, Se aunque resume- quiso ser Elías. Aunque fue demasiado. Aunque Al sí. lenguaje contemporáneo es el hubiera no existe. Sí, aunque quiso ser Elías, ¿no? O sea, te digo que sí se le botaban la canica. Pero sí hizo llover. ¿Eh? Pero Sí, sí hizo hizo llover. llover. Fíjate, ¿eh? O sea, Pero cualquiera de nosotros lo podríamos hacer sin decirse Pues en los popolocas lo hemos hecho quién sabe Exacto. cuántas veces. Sí. Si nos dicen la congregación de la lluvia, O sea, lo Siempre hemos que hecho llegamos- no sé cuántas veces con los Entonces, popolocas. todos somos Elías. Y no nos creemos. sí, aquí nuevamente, la cuestión es realmente cómo es que nosotros queremos vivir, ¿no? Y cómo queremos desarrollarnos, decíamos ahorita. No tenemos que entrar a la cárcel ni estar en quiebra para lograr lo que Dios nos pide, la unción que tenemos y el llamado que tenemos, ¿no? ¿Cómo lo queremos hacer, no? O sea, ese es el punto aquí. El analizar a Dowie nos da gran revelación de muchas cosas que tenemos que hacer, pero también nos dice aguas con esto, aguas con perder el piso, ¿no? Sin embargo, no bajes, sin embargo, no bajes la intensidad, sigue siendo valiente, arrojado, creyendo, ¿no? Son y todo conforme a tu carácter, ¿no? Conforme a lo que tú eres, Tu a cómo eres, personalidad. ¿no? Ahora, dice el historiador y de hecho este libro habla de avivadores, ¿no? Él generó un avivamiento. ¿Cómo entendemos avivamiento? ¿Qué entender de avivamiento? O sea,
¿Qué es un avivamiento? De acuerdo a lo que hemos leído de John Alexander Dowie, ¿qué es un avivamiento? Pues es precisamente que tienes al estar estudiando, al estar en comunión con Dios, tienes una revelación de la palabra hacia ti y entonces se hace carne en ti y entonces con esa revelación pequeña a lo mejor para mí, porque uno puede compararse a lo mejor con otras personas, con esa revelación yo empiezo a trabajar y empiezo a como decía Magda, ¿no? A patear al enemigo en donde se me ponga enfrente, ¿no? Y entonces yo creo que ese es el avivamiento. Y lo que hizo Dowie fue precisamente eso, con la revelación de Hechos 10:38, a ir y decir, simplemente en la casa, fue llamado por una persona para una niña y terminó sanando al menos a 3 mencionadas ahí, en esa casa. Y después lo dice su biógrafo, dice que nadie de su congregación fue tocada por esa plaga, porque él estuvo orando precisamente con esa revelación que se le hizo carne a él, que fue una espada, pero fue algo, lo sé porque lo sé, porque lo vivió, porque él fue sanado. Y porque lo viví, exactamente. Ahora, pero él estaba muy inconforme con las iglesias donde había estado porque había un letargo. Sí. Estaban aletargados, fríos. Realmente lo que tenían era una religiosidad. Y después, con el ministerio que él inicia, pues lo que yo puedo ver es una expectativa impresionante de la gente, porque simplemente llega a Los Ángeles, ¿no? Y los periódicos y todo el mundo se va tras él porque querían la sanidad, había una expectativa. Cuando se va a Chicago, tú dices que logró casi ser el jefe de la ciudad, ¿no? Y la gente iba atrás de él y había una expectativa. Él hizo su tabernáculo ahí en una feria, en la feria, y la gente llegaba a montones a ese lugar porque tenía una expectativa de ver los milagros, de ver la gloria de Dios. O sea, el aletargamiento se fue, ¿no? O sea, lo que tú dices, este cuate primero fue avivado, él, pero después yo veo a la gente metida, yo veo a la gente buscando de Dios a través del ministerio de él, aunque él andaba de repente buscando otros objetivos y lo viajando que fuera, y todo eso, ¿no? Pero yo veo a la gente que ya no estaba en esa condición de aletargamiento, lo cual la unción lo logró, el poder de Dios lo logró. Tenían una expectativa. Yo no sé qué tantos de ellos vivieron en santidad toda su vida o vivieron bien o no sé qué. Eso sí, probablemente eran de los que iban, buscaban y luego se iban. Yo no sé, pero realmente hubo una expectativa de gente buscando de Dios. No, y de hecho la ciudad de Sion permanece aún en Chicago, en la ciudad de Chicago, precisamente lo que él hizo, lo que él levantó con sus problemas, etcétera, pero aún así permanece la idea central de ahí, ¿no? Y yo creo que aunque fue avivado el mundo o a través de este ministerio, también debemos entender que la gente también ve los errores. Nuestro pastor muchas veces nos ha dicho que no nada más seamos buenos, sino que aparentemos también serlo. ¿Por qué? Porque los ojos de la gente están puestos en cada uno de nosotros, están puestos en ti, están puestos en mí. Y entonces ahí, cuando él tuvo muchos errores, la gente ya lo empezó a dejar de ver como el ungido de Dios, ya lo vio como el hombre. De hecho, la parte final, ¿no? Donde lo entrevista un pastor de una iglesia metodista, me parece que es, de un periódico, y que además es de un periódico, y Dowie va, a la entrevista pensando en que pues era parte, ¿no? Estaba de acuerdo y todo, y resulta que publica cosas malas de él, ¿no? Al grado de decir que es un lunático y impostor. Cosas, ¿no? Él, con su carácter como era, pues se arrebata y dice, pues ahora lo reto casi y le voy a demostrar, y entonces alquila el Madison Square Garden
otra vez se queda sin dinero porque también... Las rentas carísimas. No, y además dice que tiene, contrata 10 trenes para traer Gente. a toda la gente, pero resulta que cuando Los empieza acarreados desde entonces. Los acarreados, exacto, pero resulta Sí, que pero cuando también. empieza a querer dar su discurso, la gente se empieza a ir, ¿no? Esto que ahorita decía, empieza a ir porque ya empiezan a ver otras cosas, ¿no? A pesar de que eran los acarreados, la gente se empieza a ir. Y él también le pegó muchísimo, ¿no? Fue parte de su decaimiento, de su- ¿no? Ya incluso dicen, pues ya su vida declive. final, su declive, declive. ¿no? Su declive. Entonces, efectivamente, ¿no? El avivamiento tiene que ser así, tiene que ser algo, no puede ser aletargado, Tiene que ser una obra de tiene Dios. que ser una obra de Dios y tiene que ser algo que active, por eso se llama avivar, ¿no? Que activa muchas cosas. Y los que, ahora sí que todos los que pudiéramos pensar que la unción la puedo trabajar así en chiquito y todo, yo creo que no, Dios no nos dio para eso, ¿no? Tendríamos que Somos luz estar del muy mundo. conscientes que necesitamos Estar en alto. sacarla y moverla, ¿no? Y moverla. A lo mejor muchos dicen, primero en mi familia, ok, pues primero en tu familia, pero entonces muévela, ¿no? Claro. Y luego a dónde, y luego hacia con quién, ¿no? Entonces ese es el punto, ¿no? Y Aquelín Astorga nos dice, creo que un avivamiento espiritual es transmitir vida en la fe de los que te rodean para que crean que Dios puede manifestarse en diversas áreas de su vida que están enfermas o por morir por medio de la unción. Muy bien, una buena definición a partir de esto, ¿no? Muy bien, vamos a terminar, vamos a concluir con John Alexander Dowie. Yo quisiera hacer una ronda de nosotros, no de conclusiones, sino de que nosotros mismos, ¿qué aprendimos, qué recibimos, con qué nos quedamos al haber leído a este personaje John Alexander Dowie? ¿Por dónde empezamos? Por aquí. Por aquí, ok, eso. Yo me quedo con eso. Me gustó mucho esa forma de que él era emprendedor, de que él era visionario. Y también lo uno con lo que tú también nos has platicado con respecto a la Biblia, ¿no? Que el Espíritu Santo ya está en mí, porque en el Antiguo Testamento es, si tú no vas conmigo, no me hagas salir de aquí. Pero ahora la presencia de Dios, el Espíritu Santo está morando en mí, como el Espíritu Santo está morando en mí, entonces yo doy pasos de fe, entonces yo me atrevo a hacer cosas, yo hago o provoco que pasen las cosas porque el Espíritu de Dios está sobre mí. Claro, teniendo en cuenta que siempre dentro de la voluntad de la palabra de Dios, ¿no? Yo me quedo con eso, me quedo también que a pesar de nuestras decisiones, a veces o metidas de pata, Dios nos ocupa, Dios saca siempre algo bueno, en donde no solamente es bendición para nosotros, sino que podemos ser de bendición para las demás personas. Y que cuando recibimos una revelación, por más a lo mejor que digas, ay, es que esa ya la sabemos, o ay, es que esa, compartirla, darla a como Dios se ha manifestado a tu vida, porque tú no sabes en qué momento, en qué posición, en qué lugar, con qué personas Dios te puede ocupar y que sea revelada también para ellos. Y siempre rodearnos de personas ungidas, de personas fieles a Dios, de un buen equipo de trabajo. Y bueno, con Alexander Dowie, pues en su ministerio de sanidad me motivó precisamente a regresar a los hospitales a darle y decir sí, o sea, Bien, por no puedo que, es que como que se juntó, hace rato platicaba con él, dije, qué chistoso, ¿no? O sea, Ya se murió hace un montón de tiempo, es un milagro ahorita. no, es que yo había tomado la decisión y empiezo a leer esto y dije, pues sí, o sea, lo tengo que hacer, Confirmado. ¿no? Es algo que a mí me gusta. Se avivó en ti ese Por don. X o Y razón, pues no se había dado, pero digo, no, tengo que ponerme las pilas y activarme, ¿no? Me parece súper bien, Bien. porque junto a ti también hay otro que estaba en los hospitales y ya no va. Ya no está, ¿eh? Que se me hace que Ay, sí. ay, 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 ay. Ay, ya hablan, José Luis, te hablan. Sí, se empezó a hacer chiquita. Ya está grandote, grandote. No, sí, también yo.
Algo que a mí lo que más me impactó de Dowie, más que si falló, que si no falló, que si hizo, que si no hizo, fue la convicción de cuando Dios te llama, que a él no le importó ningún obstáculo, ninguna cosa que se pusiera en contra. Él sabía cuál era, que tenía un llamado, y sí tenemos que ser humildes, pero la humildad no quita la seguridad de cuando tienes un llamado. Y creo que Dowie es un ejemplo de cómo cuando Dios te llama, aunque la gente te diga, pues la gente no te está llamando, ¿no? El que te llamó es Dios, y sabes qué es lo que te está diciendo Dios. Es importante, ¿no? Cuando él les responde a todos los demás, a ustedes no les tengo que dar ninguna explicación. Exacto. Ustedes no me llamaron, ustedes no me dieron la unción, me la dio Dios. Entonces eso para mí es, o sea, hay que ser firmes cuando Dios te pone un llamado y no dejarte, sí, recibir consejos, pero tener el discernimiento de saber qué consejos son los que se acoplan a tu llamado y no acoplar tu llamado a los consejos que te da la gente. Yo escribí algo, yo escribí algo que, o sea, porque al fin y al cabo puse que la aprobación de un llamado no debe de estar basada en la opinión y respuesta de las personas, sino en ver hecha la voluntad de Dios. Si no, hasta el mismo Jesús se hubiese sentido fracasado al ver el rechazo, incomodidad y persecución por parte de las personas. Correctísimo. Entonces, wow. Tanto Dowie como Jesús tenían la visión clara y firme de su llamado y de que el que los estaba llamando era Dios, no las personas. Y también algo que... La aprobación no debe de... Nosotros no debemos de recibir la aprobación de parte de las personas, sino de parte de Dios. De ver hecha la voluntad de Dios. Sino sí. Y algo que también me voló la cabeza fue de que no puedes predicar lo que no sabes. No puedes enseñar lo que no has vivido. Al fin y al cabo, Dowie primero fue sanado él mismo, o sea, él recibió primeramente esa revelación en su vida, independientemente de que si Hechos, que si cualquier versículo, él vivió la manifestación del Espíritu Santo en la sanidad de su dispepsia crónica que tenía. Entonces, que aunque él sabía la Biblia, pero si no te la sabes, si no la has leído, pero vives una revelación de quién es Dios y el poder de Dios, eso te va a traer convicción, aunque no te sepas qué dice la palabra, te va a traer convicción de querer compartir qué es lo que Dios ha hecho en tu vida a las demás personas, porque si lo hizo contigo, lo puede hacer con cualquier otra persona que crea. Entonces eso también me dejó así como que ¡pum! Sí. Bueno, pues Dowie trajo a la iglesia de su época al Dios vivo, ¿no? Y eso fue extraordinario en el área de sanidad y arrepentimiento. Y sí, a pesar de que, como ya vimos, tenía errores, él fue un hombre de una gran unción y de una visión poderosísima. Y fue inquebrantable porque se mantuvo firme a pesar de las críticas, a pesar de las amenazas. Él siguió su misión. Pensaba que había muchas verdades en la palabra de Dios que habían sido abandonadas o habían sido dejadas de lado por los religiosos de esa época, y yo creo que esto aplica perfectamente también en nuestra época actual. Hay muchas verdades en la palabra que todavía están sin descubrir. Necesitamos quitarnos ese velo de religiosidad, ir más allá y estar siempre en comunión con el Espíritu de Dios para que sean reveladas. Y creo que algo que me deja a mí gran enseñanza es que Dowie fue un visionario, tenía una visión esperanzadora, y creo que lo podemos resumir en lo que él menciona, que ve con mayor claridad el futuro que lo que puede resolver los problemas del presente. Entonces, que nuestra vista siempre sea hacia el futuro, hacia un futuro esperanzador, donde sabemos que las promesas de Dios son sí y son amén. Esa es la gran enseñanza que yo me quedo de Dowie. A mí me encantó mucho la situación que menciona nuevamente el autor, y que de alguna manera he tratado también de trabajar mucho en mi vida, es una seguridad sobrenatural, ¿no? El que él tenía en que las cosas eran, en que las cosas son, sin dudar. Yo creo que fue un punto que él tuvo por su carácter, por cómo es, y que logró que esa unción se activara a ese nivel, ¿no? Al hecho incluso de decir soy Elías,
y va a llover, y llovió, ¿no? O sea, la seguridad que tenía era muy importante, y es un punto que yo creo que también tendríamos que aprender mucho de la fe, ¿no? De la fe que debemos de tener, saber que tenemos esta unción y tener esa seguridad de que podemos lograrlo, y esa seguridad te hace que seas echado para adelante, que siempre estés buscando más, que no te quedes en lo poquito, sino que busques abarcar más, que busques ser, lograr llegar a más personas o hacer cosas cada vez más grandes, ¿no? Por un lado, y por el otro lado también me quedo con el asunto de cuidado en cuanto a que eso también te pueda perjudicar, ¿no? El tener que te pases de seguridad o te pases de esta parte. Confianza. De tan echado para adelante. De tan echado para adelante, ¿no? Porque también dice el libro que él escuchó una voz que le decía, es tiempo de que Elías regrese, ¿no? Y quién mejor que está haciendo las cosas de Elías que tú, ¿no? Y entonces él dice, pues entonces Dios me dijo que yo soy Elías y yo soy Elías. Entonces pierdes realmente esta comunión con Dios, pierdes realmente esta comunicación con Él, y eso también hay que cuidarlo, ¿no? Sí tenemos que ser echados para arriba, tenemos una seguridad, pero sin perder de vista de dónde viene lo que eres, de dónde viene lo que estás haciendo, de dónde viene la unción, quién es el verdadero dueño de todo eso y el motivo por lo que tú haces. Muy bien. Yo me quedo con una cosa muy sencilla. A pesar de nuestros evidentes errores, Dios nos puede usar. Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros en lo que nos puede usar en diferentes lugares, en el área en donde nosotros estemos. Dios nos puede mover de un lugar a otro. Y no necesariamente a través de nuestros proyectos, sino inclusive a través de los problemas. Podemos salir de un lugar y llegar a otro, como el apóstol Pablo, de repente en Éfeso realmente salió huyendo de allí, pero para llegar a otro lugar y ser de bendición. Así es que mi mirada no estaría tanta puesta en los errores, ni los míos ni de los demás, sino más bien en lo que Dios puede hacer a través de nosotros y a través de ti. Y yo lo que veo es que debemos de tener una vida equilibrada en cada área de nuestra vida, finanzas, familia, porque el ministerio, el llamado que tenemos de Dios es bueno. O sea, siempre Dios nos ha dado ya de antemano a todos ir, predicar el evangelio, sanar a los enfermos, hacer discípulos a las naciones. Eso ya lo tenemos todos. ¿De qué manera lo va a hacer el Señor? Bueno, eso ya es de acuerdo, como lo hemos visto ahorita, de acuerdo a la personalidad de cada individuo, ¿no? Pero debemos de mantener una vida equilibrada en nuestra vida, en cada área de nuestra vida. Y de esa manera mantenernos también metidos con el Señor, porque cuando nosotros empezamos a creernos más de lo que somos, como dice el autor, se empiezan a escuchar ya voces que ya no vienen de Dios, o sea, tomar mucha atención de dónde vienen esas voces. Tener discernimiento, ¿no? Saber si esa voz realmente viene del Señor o está viniendo del enemigo que me hace tratar de sentirme más de lo que Dios dice que yo soy. Tener una seguridad, como decía José Luis, una seguridad en Dios, en lo que a Él me ha dado, en lo que Él ha puesto en mis manos y actuarlo, porque también hay mucha gente que ha tenido grandes dones y grandes revelaciones y se las ha guardado, ¿no? Entonces yo creo que es hora de que nosotros no estemos como esa iglesia que Dowie decía, aletargada. No puedo con esta iglesia. Entonces, que no estemos aletargados, vayamos. Hay mucha gente que necesita... ¿La iglesia está aletargada hoy día? Yo creo que sí. Yo creo que sí está aletargada. No sé si tanto como en aquel tiempo, pero yo creo que sí. Yo creo que hasta más. Pudiera ser en el sentido de que ahora hacemos
queremos hacer a Dios a nuestra manera, en vez de hacer como Él dice En que vez debemos de hacer. decirle qué debo hacer. ¿Qué debo hacer? Ahora, Señor, vente porque vamos para allá, vente, vamos para acá. Y Pero- hacemos nuestra propia Biblia. Dice esto, pero yo, como yo soy... Yo pienso que la esto cosa es así. debe de ser así, ¿no? Y no, nosotros nos debemos de hacer como, ahora sí que, como dicen por ahí, como Dios manda, hacer las cosas como Dios manda y hacer lo que Dios dice que nosotros debemos de hacer, que Él va con nosotros a todo lugar. Alguien comentó ahorita, ¿no? Vi algunos comentarios que no habías leído. Dice Toño Ramírez, dice algo muy importante, es cuando tienes tu encuentro con Jesús por primera vez y en qué estado de necesidad te encuentras para clamar a Él y lo demás, Él será quien dirige tu vida. Y bueno, lo que ya aquí ya había dicho, y Ale Torres dice, era Dowie el implacable. Sí, algo así. Muy bien. Gracias por escribirnos. Muchísimas gracias por todas sus participaciones. Para el próximo... A todos los que estuvieron con nosotros. Próximo miércoles estaremos hablando del capítulo 2, María Woodward Ida. ¿Ok? Ahí lo tienen, María Woodward. Dowie no quiso Ida. hablar de ella, pero nosotros sí. Vamos a hablar Dowie de la esta. desechó, Dowie la pero desechó, nosotros la tomamos. Vamos a hablar de esta mujer, una mujer de Dios, una mujer impresionante moviéndose en las cosas de Dios. Y estoy seguro que cuando lean este capítulo se van a recontra super sorprender de muchas cosas que ocurrieron a través de ella. Y creo que se van a dar cuenta de que mucho de lo que ocurrió en su tiempo ocurre en el nuestro también. De gente que quiere controlar a Dios y una mujer que no se dejó Controlar por los controlar demás. por las demás personas, sino que fluyó en el Espíritu. Así es que léanlo con ansia. Tengan expectativa, porque verdaderamente va a ser algo padrísimo. Y ver que siempre tratamos de justificar nuestro aletargamiento con cosas que ni al caso. No, sí, es que tengo cosas que hacer, es que tú sabes, es que el domingo es para descansar, es que tú sabes que, Es el único día que no tengo puedo para levantarme ministrar, tarde. es que tú sabes que no sé, No puedo ir al hospital no puedo ir por al X, hospital Y, porque no sé no qué. sé. No, cámara. Y entonces la unción, Los lo que Dios hijos, te ha dado, acabo de pues, tener un bebé, no puedo. la unción que Dios te ha dado pasa a segundo lugar. Es que ya lo entonces tengo ya muy no se grandote y usa, tampoco ya, puedo. ya, sí. O sea, Entonces, necesitamos sacudirnos todas esas es que ya cosas. estoy viejo, ya no puedo. Es que estoy muy joven, no sé. Sí, O sea, sí. pues muchas gracias a todos los que estuvieron hoy con nosotros. Dicen que aquí salen todos adoloridos por las pedradas que se avientan. Parezco Goliat. Gracias por estar con nosotros. Compartan el programa, por favor. Vuélvanlo a ver. Yo creo que trae muchas enseñanzas, así como a cada uno de nosotros nos ha permitido ver el Señor a través de la vida de John Alexander Dowie. ¿Qué va a hacer Dios contigo? Pregúntale a Él, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y vas a ver que vas a tener una respuesta extraordinaria. Si este avivador te sorprendió, Todos los demás. espérate a ver los que siguen. Uf, no te pierdas Espérate a ver los no que te siguen. pierdas los demás programas, van a estar súper. Así Pues que nos despedimos. a todos los que estuvieron con nosotros, los cercanos, Muchas los gracias. lejanos, les amamos, Saludos a les Mérida, bendecimos. saludos a ¿dónde más? A Monterrey. A Monterrey, a Hermosillo, con Hermosillo. Martín, a Lulú, a Sara, a Moroleón, a Eli, Mirna. Aquí a Urbi al lado. A todos los que estuvieron con nosotros en este programa, les bendecimos y recuerda que tienes un llamado del Señor, no te hagas pato. Hasta Muchas luego. gracias. Buenas noches, que Dios Gracias. te bendiga. Compartan. Sí, Bye, por bye. favor. Y Bye, déjenos bye. sus comentarios Por también. favor. Gracias, bye. Hasta luego, bye. Bye.